el tema de la educación en Venezuela, ¿cómo te sientes ya que tienes hijos? Fatal igual. Vi una situación donde en la parte pediátrica estábamos llenos de mosca y tú vas al hospital Carabobo y tienes que tener un mosquitero necesariamente porque si no tienes que pasar el día intentando que las moscas no le lleguen a tus hijos. Tarde, son 7 horas al día la luz, uno no puede trabajar, no hace plata, es duro. Dar la entrevista por el tema de que le da miedo. Unos me dicen, no, me da nervio que me vayan a meter preso. Me agobian, no soy productiva para trabajar, nada funciona, o sea. Hola gente de Julio Dice. Sabemos que la mejor forma de conocer a personas y culturas es a través de la comida y lugares. Así que acompáñame a probar sus sazones y sumergirnos en sus culturas y así poder vivir muchas experiencias y conocer más de lo hermoso de este mundo. ¿Cómo se sienten los venezolanos el día de hoy en Venezuela? ¿Se sentirán muy bien? ¿La realidad le afectará también a los que tienen money? A los que no tienen, ya sabemos que nos afecta. Pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy, familia. Quédate porque va a estar muy bueno y vamos a conocer muchas realidades que quizás desconoce el mundo entero de Venezuela. Y bueno, familia, me encuentro con un encargado de negocio o dueño de su propio negocio. Esto es un mini market. Un mini market. ¿Tú vendes acá qué? Charcutería, queso, jamón, todo eso. Y víveres. Ok, una preguntita. ¿Cómo te sientes tú hoy en día, en la actualidad, en Venezuela? Oye, la cosa está un poquito dura con el tema de la luz, los impuestos. Los impuestos, ¿cómo los impuestos? ¿Tú pagas acá qué tipo de impuestos? Aseo, se paga alcaldía, se paga luz, se paga... Están bastante altos. Coño, el aseo está alto, ¿viste? Sí. Están pagando casi $100 y pico, 120. ¿Mensual? Mensual. Wow. Y aparte el alquiler, me imagino. El alquiler, la luz, que nunca hay, por cierto, ahorita hay luz de vaina. Sí, eso es lo que me están diciendo por aquí, que gracias a Dios hoy no se ha ido. Bajón, pero eso iba a ir más tarde, se va 7 horas al día la luz, uno no puede trabajar, no hace plata, es duro, es duro. ¿Cómo te sientes tú hoy en día, en la actualidad, en Venezuela? ¿En qué aspecto? Vamos a poner en la situación que estamos viviendo, por lo menos en el estado de Carabobo y en muchos estados, el tema de la gasolina, el tema de la electricidad que aún se va. ¿Cómo te sientes con eso? Con respecto a la electricidad, con mucha incertidumbre. Creo que todos vivimos 4 horas de apagones diarios. Dios. Que realmente me hacen sentir improductiva. Siempre digo, o sea, estas 4 horas me hacen improductiva, el calor me agobia, no soy productiva para trabajar, nada funciona, o sea, son 4 horas de improductividad total. Quiero preguntar a ella, ya que es una chica joven, ¿cuál es su expectativa o cómo se siente ella hoy en día, una chica joven en Venezuela? ¿Cómo te sientes? Bueno, no sabría cómo comentarte cómo me siento al respecto ahorita en la situación de Venezuela, con los cambios de temperatura, los cambios de que se va demasiado la luz, es una cosa súper completamente diferente porque nos regulan a cada rato la luz y es como que no podemos trabajar completamente bien y... ¿Te afecta el área económica también cuando se va la electricidad? Sí, así es porque yo soy profesora de gimnasia, yo soy bailarina, ex gimnasta y ahora bailarina y mis clases se tienen que dar con música porque la danza no es nada sin música. Entonces tenemos que implementar todo con lo que es la parte de la música, sentir la música y todo lo demás, entonces la música no nos deja impartir las clases. Ok, otra preguntita que te voy a hacer que me gustaría y yo sé que a ellos también les encantaría. ¿Has pensado en algún momento migrar, irte a otro país, buscar vuelo? Sí, sí lo he pensado porque en otros países sí se puede, no digo que no se pueda impartir aquí en mi país que es Venezuela, pero digo que podría crecer y nutrirme más de otros conocimientos fuera del país. No digo que me iría completamente de irme del país e inmigrar y quedarme fuera del país, sino ir y nutrirme de nuevos conocimientos para luego regresar a mi país y luego implementarlos. Y la parte de salud, ¿cómo tú la ves acá en Venezuela? ¿Cómo te sientes tú en el área de salud? Particularmente yo desprotegida. Incluso he vivido situaciones donde he tenido que ir con mis hijos al hospital y he salido con el autoestima, siempre digo, salgo arrastrando mi autoestima. Creo que salgo peor de lo que entré, porque de repente entras con un problema de salud físico netamente y sales con un problema de salud mental.
porque el hecho de que los baños no funcionen, que no hay agua. Mental o viral, porque a veces uno entra por un dolor de columna y sale con una enfermedad peor. Sí ha pasado, claro. En Venezuela tenemos médicos de calidad y no podemos negar que dentro de los hospitales siguen estos médicos de calidad. Sin embargo, el espacio, las condiciones no están dadas. Viví una situación donde en la parte pediátrica estábamos llenos de mosca y tú vas al hospital Carabobo y tienes que tener un mosquitero necesariamente porque si no tienes que pasar el día intentando que las moscas no le lleguen a tus hijos. Wow, eso sí no lo sabía, pero es bueno saberlo de la experiencia vivida de un venezolano. Hermano, ¿has pensado, porque te ves joven, has pensado en algún momento salir, buscar nuevas oportunidades? Cónchale, se ha pensado con la situación ahorita que a veces uno llega al mes y no ve nada y que pedir prestado para poder pagar. Entrando a un sector un poquito más pudiente, ¿ves? Miren las madres de casas que hay. Hay unas casas gigantescas y quiero ver si le puedo preguntar a alguien algo rapidito por aquí, pues, que es quizás otra opinión que sí nos ayude. Lo que salga feo yo lo borro, yo lo edito, no se preocupen. Pero ustedes como son de por aquí, yo quiero que me colaboren con esto. ¿Cómo se sienten ustedes hoy en día acá en Venezuela? Bueno, nosotros nos sentimos bien porque es nuestro país, pero realmente insatisfechos. Nunca hay luz, nunca tenemos agua, siempre es un problema. Con el agua por acá, por estos lares también se va bastante. Sí, bastante, demasiado. Y la luz más todavía. ¿Afecta la parte económica el que se vaya la electricidad? Muchísimo. Indudablemente, claro que sí. Ok, ¿has pensado, ya que te ves joven, has pensado migrar en algún momento de tu vida? ¿Te ha pasado por la mente? Mira, no lo he hecho ni la primera vez, pero fíjate que mi cuñada sí migró. Y mi hermano también, y mi mamá está afuera, casi prácticamente toda mi familia. Su mamá está afuera echándole pichón. Echándole pichón y yo me quedo aquí echándole pichón, pero bueno, ahí vamos. ¿Cómo te sientes tú hoy en día en Venezuela? ¿Cómo está ahorita? No, sí, indudablemente horrible. Okay. Horrible, te sientes mal porque tú eres joven y no quizás encuentras salida, ¿no? Sí, correcto, no, y más que todo por los niños. Claro, ahorita que tengo un bebé pequeñito, mírenlo ahí, un gordito precioso. Aquí estamos derreando con el bebé. Qué bello. Él nació en Bogotá, imagínate. Caramba, mire, él nació en Bogotá, qué bello. O sea que tú eres colombiano, parce. Tú eres colombiano. Él se ríe. Y mira, y claro, te sientes un poco impotente por el hecho de que piensas en tus hijos, la calidad de educación. Por lo menos, en el tema de la educación en Venezuela, ¿cómo te sientes ya que tienes hijos? Fatal igual. Él estudia en un colegio público, solamente ve 3 días a la semana clase. Ok. A veces ni tiene clases. Porque se va la electricidad, no hay agua. Eso. Más que todo el agua, que no hay agua en las calles y obviamente no hay. Una de las cosas que me doy cuenta antes de ir a otro lugar es que mucha gente, créanme, evita dar la entrevista por el tema de que le da miedo. Unos me dicen, no, me da nervio que me vayan a meter preso. Y yo así, no, pero es que no vas a decir nada mal, o sea, vas a decir es cómo te sientes en Venezuela, cuál es tu experiencia en Venezuela con la situación, cómo te sientes con todo lo que está pasando, la realidad del país, pues es una realidad. Y me dicen, no, yo paso. Hay mucha gente que tiene como miedo. Y no sé por qué, porque no estamos diciendo nada malo. Es una entrevista que se le está haciendo a un venezolano de a pie o de empresario que tiene comercio respecto a lo que está pasando en Venezuela y cómo te sientes. O sea, exprésate. Y las personas, el 80% de las personas están como un poquito con ese nervio. Pero bueno, vamos a ver en el otro lugar que nos encontramos. Que se va todo. Se cayó el guri. A ver. Sí, ya. Lastimosamente las antenas de las telefonías se caen también todo. porque las baterías se las roban. Bueno, aquí vimos a un comercio que obviamente cuando se va el tema de la electricidad sí afecta un poco
porque si se van las dos fases, como él comentaba, en esta área, se va la señal por completo de los teléfonos, quedan incomunicados por completo, y obviamente ahí sí afecta porque la gente no puede ni transferir, ni recibir, ni revisar que les llegó un pago. Pero bueno, quizás en efectivo sí se puede generar con una factura de mano, pero sí afecta el tema de la electricidad en los comercios. Una de las colas de la gasolina, miren, aquí comienza 1, 2, bueno, todo esto que ustedes van a ver aquí a mi mano derecha son la cola de los carros de la gasolina. Y esta es una de las cortas, ¿ok? De lo que está pasando hoy en Venezuela. O sea, hoy, este video lo estoy grabando un viernes, sale el domingo. Pero miren lo que está pasando en la actualidad en Venezuela. Volvieron estas madres de cola, miren. Mira, aquí está la bomba. Y esta es la cola de las motos, ¿ves? Esta es la gasolinera. Pero ojo, quiero que sepan que esta es la corta. Hay colas que son kilométricas en las autopistas. Entonces, esta es otra de las cosas que está afectando al venezolano, que obviamente cada vez se siente más indignado, porque de paso que no hay electricidad en su negocio. Entonces, 4 horas, 5 horas en su negocio. Entonces cierra su negocio y se va a su casa. Entonces, como su casa queda en otro sector, se va la electricidad en ese sector. Ahora, 5 horas más. Entonces tienes que calarte 10 horas de luz diarias. 10 horas sin luz diariamente en Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando? Siempre recomiendo, y después de allí que tuve esas 2 experiencias, salí corriendo a buscar un seguro. Okay. De repente, un sueldo mínimo no te da para pagar un seguro, pero siempre haciendo el esfuerzo, y por nuestros hijos lo hacemos. Yo particularmente aseguré luego de allí a mis 2 hijos, y bueno, a partir de allí he tenido tranquilidad con respecto a la salud. Hablando de eso, yo no sé el tema, ¿cuánto vale un seguro para asegurar a un niño? ¿Cuánto vale eso? Todo depende de lo que te abarque la póliza. Hay $5,000, $10,000, todo por patología. Okay. ¿Y tienes que pagar mensual cuánto? Yo pago, por uno de mis hijos pago $20 mensuales, y por otro de mis hijos pago $30 mensuales. Ah, mira, pero no es así un dineral, ¿no? Y te abarca bastante dinero. Porque siempre nos han metido en la cabeza que los seguros son caros y son para ricos. Entonces siempre nos hemos cohibido de un seguro. No recibimos la información. Pero no, creo que $20 mensuales son bastante accesibles para cualquier persona. ¿Y por salud? Y la tranquilidad que te brinda de que tu hijo apenas y tiene fiebre, tú levantas el teléfono y al ratico tienes un médico en casa con... Oye, guau. Sí, porque eso es medicina a domicilio, o sea, también te la ponen a domicilio. Si es una fiebre y no es algo que tengas que salir corriendo a una clínica, pues van, te lo ven, y si hay de clínica te dicen no, anda directo a la clínica, te abren el seguro. O sea, de verdad, buenísimo por allí. Creo que los seguros en Venezuela siguen funcionando y podríamos de verdad empaparnos, cada quien según su necesidad económica, su salario, y adquirir lo que esté dentro de nuestras posibilidades. Okay. Si me casi todo el día sin luz. Sí, son 5 horas. 7 horas que pierdes de trabajo. 7 horas. 7 horas, porque yo sin luz, cuando no hay luz no puedo prender los rayos. Ah, ok. Pierdo venta. ¿Entiendes? Y se va la señal, los pagos móviles, los puntos. No pasa, yo trabajo con biopago. Ah, no caramba. Me prende la computadora, no me agarra la señal, es fuerte. Sí, es bastante fuerte, familia. Entonces, mira, te vamos a dar las redes sociales de ella, ya que ella es súper profesional con el tema de la gimnasia, el atletismo, y vale la pena para que vayan y la sigan. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mi nombre en Instagram es acenet.gm. ¿Lo puedes deletrear? El acenet. AZENEHT.gm. Ok, así la van a encontrar a ella. Vayan, síganla, apóyala, que es un talentazo. Preguntita por aquí, que esto es como una carnicería. Vamos a ver qué tal. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quería hacerle una preguntita a ustedes, ya que tienen algo que se trabaja con refrigerio. ¿Cómo les ha afectado a ustedes
el tema de la electricidad. ¿Sí les afecta? Sí, o sea, ¿sí les afecta? Ok. Ustedes, por lo menos si se va la señal, ¿el punto de venta sigue pasando? A veces. Ok. Ok, y cuando se va la electricidad, el tema de los refrigerios, ¿cómo ustedes hacen? Bueno, y tienen cabascuarto y esas cosas. Aquí tienen una, aquí tienen otra. Sí, tienen que cuidarse así, ¿verdad? Obviamente, tanto al comercio, así como de que mantienen refrigerios, se va la electricidad, ellos tienen que tener, a juro, cabascuartos para mantener todo lo que son sus productos congelados para que no se dañen, obviamente. A otros comercios les afecta el tema de la electricidad y de toda la economía como tal, porque obviamente la señal se va, no pasan los puntos se queman, muchas cosas, entonces afecta en todos los sentidos. Un poco de lo que es el centro de Naguanagua, la parte de entre la Avenida Bolívar Vieja y la Avenida Universidad, que hay unos callejones o unas cuadras en donde hay bastantes comercios, farmacias, carnicerías, charcutería, en la cual, bueno, este es como de perritos, este es como quincallería, o sea que venden de todo aquí. No, de verdad que en el tema de, bueno, mira, y aquí ya tienen las plantas preparadas, ¿ves? Se va la electricidad, entonces boom, prenden la broma. Gente trabajando, ¿cómo está, amigo? Buenas tardes, ¿cómo están? Echándole pichón, ese sí le está echando pichón, mira. Vamos a ver cómo sube esa molleja, vamos a ver cómo lo sube. Es una técnica, imagino, ¿verdad? Vamos a ver si es verdad. No me haya dado mal el video este. Ahí está. Es para ayudarte ahí. ¿Cómo es la cosa? Ay, señora, cuidado. Agarramos por ahí así. José Gregorio. José Gregorio, ¿cómo te sientes tú en Venezuela? ¿Qué edad tienes tú? 19. Tachamos, se puedo preguntarte. ¿Cómo te sientes tú hoy en Venezuela, hermano? Por el momento, bien. ¿Te sientes bien? Trabajar. ¿Tú trabajas? ¿De qué trabajas? Bueno, yo trabajaba en la tonería y pintura. ¿Sabes de la tonería y pintura con 19 años? Oye, pero ni yo, pues. ¿Okay? Y ahorita estoy ayudando al suegro mío con la carpintería. Que trabaja de eso. ¿También sabes carpintería? Bueno, estás ayudándolo, pero estás aprendiendo, pues. Teniendo algo más. Oye, sí, mira, sabes la tonería y pintura ya con 19 años y está aprendiendo actualmente carpintería y trabaja con la familia, pues. Oye, excelentísimo, hermano. Una pregunta, ¿te ha pasado por la mente salir de Venezuela, buscar nuevas oportunidades? Ahorita no, como todavía no me... ¿Estás tranquilo, te sientes tranquilo? ¿Y cómo te afecta a ti, que eres trabajador, el tema de la electricidad? Sí afecta tu bolsillo cuando se va, que no puedes trabajar, las máquinas de repente que no prenden, ¿sí? A veces en la mañana. Pero sí te afecta un poco. Ok, bueno, buenísimo. Gracias, mi hermanazo. Gracias. Sigue así, ahora trabajador bastante yo. Un kiosquito hermosísimo así, súper tradicional y cultural. Y tienen exhibido lo que es monos para damas, monos para caballeros, pijamitas, bastante bonito. ¿Cómo está usted, señor Guillermo Ochoa, no? William Ochoa. ¿Cómo se siente usted actualmente en Venezuela? Para decirte claro, mira, no es que me sienta muy bien, pero tampoco estoy mal. Sinceridad. A medida como viene la situación se va viviendo. Ok. En realidad, sí se necesitan ciertas mejoras, como la parte de la electricidad, partes fluviales, en la comercialización le hace falta mucho la energía. Sí, claro. Necesitamos en realidad un otro sistema de entrada de gas doméstico. Gas doméstico. Y en realidad, sí, en verdad. Y en el área de la salud, señor William, ¿cómo usted se siente? Mira, yo normalmente me siento bien, gracias a Dios. No, salud del país, se siente desprotegido, los hospitales, si a usted le llega a pasar algo, ni Dios lo quiera, pero ¿cómo se siente usted? Hace falta mucha atención a los hospitales, en realidad en materia médica, médicos en sí, más el insumo particularmente para los pacientes. Sí, porque uno va y no hay nada, sino que uno tiene que llevar como que la inyección, los medicamentos, todo. Para una simple operación tiene que llevar 16 guantes, tiene que llevar no sé cuántos monos. Y eso lo compra uno mismo, el paciente. Esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado este contenido, de verdad lo hice con mucho cariño y puntualito, bastante específico en todo lo que los venezolanos hoy en día estamos sintiendo en Venezuela, tanto el de a pie como el de carro, como les estaba diciendo. Entonces, nada, creo que esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado, ya sabes, suscríbete a mi canal, sígueme en mis redes sociales,
porque me ayudas un montón y lo sabes, para yo poder seguir grabándote este tipo de contenidos en todo momento. Así que pide este servidor que hoy se dio cuenta de lo que vive, siente y opina muchos venezolanos en Venezuela. Así que como yo te digo, guaya familia.